Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el honor de poder presentar en la tarde de hoy, en una edición más del Café de Ciencias, en representación de nuestra decana que se encuentra en otra actividad en este momento, que la ha reclamado, a la profesora Laura Tonelo, profesora especialista Laura Tonelo, que es docente de tecnología y calidad de vegetales aromáticas y medicinales de la carrera de licenciatura en tecnología de los alimentos que se dicta en la Facultad de Agronomía. En esta ocasión, Laura va a anticipar algunos resultados que se han obtenido en el marco de su tesis doctoral, del doctorado en Ciencias Agrarias, y del proyecto de investigación al cual pertenece, agregado de valor y calidad de alimentos de origen vegetal. Así que bueno, espero pasen una agradable jornada de actualización con Laura y su conocimiento. Adelante, Laura. Gracias, Silvia. Bueno, bienvenidos a todos a compartir este espacio virtual. Les quiero comentar que la idea de esta charla surgió un poco para visibilizar todo lo que estamos haciendo en cuanto a las plantas aromáticas y medicinales, y en especial, bueno, en esta charla, a la lavanda, ya que el Consejo Deliberante de nuestra ciudad declaró como importante para la comunidad la producción de esta planta. Hace muchos años que se viene trabajando en la facultad con la ingeniera Liliana Tanoni. En este momento está jubilada, pero ella comenzó a trabajar con muchas aromáticas y medicinales en cuanto a su adaptación en esta región. En el material con el que estoy trabajando es de su establecimiento. Bueno, vamos a comenzar un poquito entonces a hablar sobre la lavanda. Bueno, una pregunta que por ahí muchos se hacen cuando empiezan a incursionar en el tema de la lavanda es si todas las lavandas son iguales. Y para el que está en el tema, ya sabe o ya se ha dado cuenta que no todas las lavandas son iguales, ¿sí? Todas pertenecen a la familia de las lamiáceas, y podemos decir que en rasgos generales son arbustos perennes, siempre verdes, presentan inflorescencia en forma de espiga. ¿Qué significa inflorescencia? Que no es una sola flor, sino que son muchas florcitas, ¿sí? Como se pueden observar en estas fotos, ¿sí? En forma de espiga, como lo vemos acá, agrupadas en glomérulos. Estos, ¿sí? Serían los glomérulos, ¿sí? De color azul, violáceas, amarillas, blancas. ¿Sí? Pero este género Lavándula comprende unas 39 especies, agrupadas en secciones. Están las secciones, la sección estohechas, en el cual podemos observar este tipo de lavanda, más que nada ornamental. Y por nuestra zona no se ven muchas, pero sí se ven otras que también pertenecen a esta sección estohecha, que es la lavanda dentata, que es la que nosotros comúnmente vamos a ver en los jardines. Ambas son ornamentales. Después está la sección pterostoechas, en donde se encuentra la lavanda multifida y pinnata. ¿Sí? Estas son procedentes de la isla Canaria. Fíjense que el nombre viene multífida por esto, porque está como partidas o divididas, ¿sí? Y la lavanda pinnata, las hojas son también como se denomina en botánica pinnadas. Estas también son de tipo ornamental y no se ven mucho en nuestra zona, ¿no? Estamos hablando de provincia de Buenos Aires. Después están
Los cruces entre secciones. Está la lavándula por Aliardi y la lavanda por heterofilia. Esta que está en maceta es la lavándula por heterofilia. ¿Qué es? Esa X que nosotros vemos acá significa que es un híbrido, ¿sí? Por eso dice cruces entre secciones. Es un híbrido entre la lavanda dentata con la lavanda angustifolia. Entonces es una planta pequeña. En esta zona hay que cuidarlas de las heladas, entonces por eso la tengo en maceta, entonces la puedo ir llevando de un lugar a otro. Y después está la lavándula por Aliardi, que también se vende en los viveros como lavándula o lavanda lanata. Tiene un porte más grande que la heterofilia porque es un híbrido entre la dentata y la lavanda latifolia, que ahora las vamos a ver, que es una planta más grande. Todas estas es para uso ornamental. No hay investigaciones en cuanto a su aceite esencial. ¿Sí? Cuando nosotros ahora empecemos a hablar de los aceites esenciales de lavanda, vamos a estar hablando de las lavandas comerciales en el mercado, de tipo comercial, lo que podemos encontrar en aceites esenciales. Entonces llegamos a la sección lavándula, en donde tenemos la lavanda angustifolia, que a esta también le denominan lavanda verdadera, lavanda vera, ¿no? Tiene un porte más chico, y mayormente su aceite esencial es el que se utiliza para perfumista. Y después tenemos la lavanda latifolia o espica, que tiene un porte más grande. ¿Sí? Es esta. Y después tenemos los híbridos, que acá está la lavándula por Burnati, lo podemos encontrar así, lo podemos encontrar como lavándula por híbrida o lavándula por intermedia. ¿Sí? Acuérdense que este símbolo por significa que es un híbrido. ¿Sí? Entonces acá vemos variedades de lavándula angustifolia. Y acá cuando vemos esta fotografía que dice Escúa Azul, es porque es una fotografía tomada del establecimiento Escúa, donde la ingeniera Liliana Tanoni tiene las plantaciones. Bueno, acá tenemos algunas formas de diferenciar la lavándula vera o verdadera con la lavanda latifolia, ¿sí? O espliego también se le dice. En la lavándula vera, fíjense que tiene una sola espiga. Esto que le decía, es una planta más pequeña, acá por ahí no se notan las diferencias, pero es una planta más o menos de 60 centímetros, 70. Tiene una sola espiga con una vara floral. ¿Sí? Y, esperen que corro acá para que lo pueda ver. Acá estoy marcando el cáliz, está un poco más corrido. En la lavanda angustifolia, el cáliz es más ancho que en la lavanda latifolia, que es más angosto. ¿Sí? Y acá la lavanda latifolia tiene ramificaciones florales. Esperen que se me fue ahí. Estoy tratando de correr los cuadraditos conmigo hablando y los demás. Entonces, en la lavanda latifolia, ¿no? Se pueden observar que puede tener 1 o 2 pisos florales.
Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los lavandines, estos híbridos entre lo que es la lavanda angustifolia con la lavanda latifolia. ¿Sí? Un híbrido va a heredar tanto los caracteres morfológicos, químicos y de toda clase de sus progenitores, o sea que se van a parecer a ambos, mayormente a uno o a otro. Entonces, comercialmente podemos encontrar tres tipos de lavandines, clasificados como agrial, super y grosso. ¿Sí? Estas son clasificaciones que se han hecho, entonces tenemos un híbrido y vamos a decir, bueno, es más parecido al tipo agrial, es más parecido al tipo super, es más parecido al tipo grosso, por las características que tengan tanto morfológicamente o químicamente o rendimientos de su aceite esencial. Entonces, ¿por qué utilizar la lavanda en los alimentos? ¿Y por qué no? La alimentación es algo cultural, entonces nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a utilizar lavanda en los alimentos. Cuando utilizo lavanda me dicen, pero bueno, eso es para un perfume. Pero en otros países como en Francia, sí se utiliza la lavanda en los alimentos. ¿Sí? Mayormente en pastelería, pero se utiliza. Y acá en Azul también han empezado a utilizar la lavanda, por ejemplo, en helados. Hay alfajor de lavanda que hace poquito probé y es muy rico. Pero aparte, porque todas las plantas aromáticas tienen propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antifúngicas. Desde la antigüedad que se vienen utilizando las plantas aromáticas por estas propiedades. Y en este momento se están estudiando de la lavanda tanto los aceites esenciales como sus extractos. Actualmente las investigaciones se basan en la composición de compuestos fenólicos que le otorgan estas propiedades antioxidantes. Estos compuestos fenólicos, o que les dan esta propiedad antioxidante, significa que lo que hacen es retardar la oxidación de nuestras células, ¿sí? de nuestras células y de otros ser vivos. Entonces podríamos estar retrasando la oxidación celular de otro vegetal, incorporando la lavanda. ¿Sí? No solamente que impide la oxidación de grasas y aceites. Por eso también nos dicen que tenemos que consumir muchas frutas y verduras, porque contienen estos compuestos fenólicos que nos dan estas propiedades antioxidantes, o sea que retardan ese envejecimiento o esa oxidación celular. Y también porque estos híbridos de la lavanda, o sea, los lavandines, pueden ser producidos en nuestra región, tienen una muy buena adaptación, según lo que ha evaluado la ingeniera Liliana también. Y los antioxidantes naturales que podemos encontrar en los aceites esenciales de las plantas aromáticas, en este caso de la lavanda, que podemos encontrar en sus flores, tienen ventajas, como que los consumidores cada vez más están buscando productos naturales, productos orgánicos, productos amigables con el ambiente. ¿Sí? Han sido utilizados, vienen siendo utilizados desde la antigüedad, hace cientos de años, por diferentes tipos de poblaciones, para diferentes usos, ¿sí? Alimentarios, religiosos, medicinales. Y la mayoría de estos aceites esenciales o productos naturales son considerados seguros.
hay muy pocos que tienen restricciones. Además de evitar la oxidación, como veníamos diciendo, de esto de retardar la oxidación celular, aporta propiedades funcionales y organolépticas. ¿Qué significa esto? Que está otorgando sabor, aroma y propiedades funcionales como la de antioxidantes. En este momento hay muchos estudios en donde se están haciendo extractos de diferentes plantas medicinales y aromáticas para ingresar en los alimentos y otorgar otras propiedades. Bueno, en este caso hay una tabla, ¿no?, donde están los antioxidantes sintéticos versus los antioxidantes naturales, ¿sí? Los antioxidantes sintéticos son más económicos, es lo que se viene trabajando, es lo que se está utilizando, se hace químicamente en un laboratorio, tiene menos costos que un antioxidante natural, que estamos diciendo que necesita una plantación, hay que cuidar esas plantas todos los años para que puedan tener determinada cantidad de aceite esencial, determinada calidad de aceite esencial, para luego ser introducidos en un alimento como antioxidante natural. Los antioxidantes sintéticos son multiusos, como venimos diciendo. En los antioxidantes naturales hay uso restringido de algunos productos y además hay que ir pensando de qué manera los podemos estar ingresando en una matriz alimentaria. Y ahí es donde van nuestras preguntas de investigación, cómo ingresarlos y en qué matriz para que pueda hacerse uso de todos sus beneficios. Sobre los antioxidantes sintéticos hay un aumento de la preocupación de la comunidad en su seguridad. Algunos de ellos en algunos países están prohibidos. Se ha utilizado y se sigue utilizando, por ejemplo en Argentina, lo que se llama DHT o DHA, que en otros países, en algunos países de Europa, está prohibido. Entonces vemos que hay una disminución del interés de la comunidad por los antioxidantes sintéticos y un aumento de ese interés por los antioxidantes naturales. Bueno, seguimos hablando de las plantas, ¿sí?, de la diversidad de plantas de lavanda que hay, que esas plantas de lavanda producen aceites esenciales, pero vamos a ver qué son los aceites esenciales. ¿Sí? Se dice que son metabolitos secundarios producidos por las plantas aromáticas, o sea que son una mezcla compleja de compuestos químicos, siendo los principales los terpenos. Cuando hablamos de metabolitos secundarios, estamos hablando de sustancias que elabora la planta, pero que no son necesarias para su funcionamiento vital, o sea que no son necesarios para su crecimiento y para su desarrollo. ¿Sí? Un metabolito primario sería, por ejemplo, la elaboración de la glucosa en la fotosíntesis para poder vivir. Los metabolitos secundarios no. Por eso son tan cambiantes, porque van a cambiar dependiendo del lugar donde esté la planta, del suelo, muchas variables. ¿Y qué es esto de los terpenos? Los terpenos son moléculas orgánicas. Un aceite esencial está compuesto por muchísimos terpenos, muchísimas moléculas orgánicas, que por ejemplo acá hay esquemas de algunos, podemos estar hablando de timol, de carbatrol, pero hay muchísimos. Y en esta fotografía
podemos observar que se ven las glándulas con las gotitas de aceite, y esta es otra fotografía por barrido, electrónica de barrido, donde se pueden apreciar también las glándulas con el aceite. En el Código Alimentario Argentino no hace referencia al aceite esencial de lavanda. ¿Sí? Acá habla de que en esta sección, en el capítulo 16, habla de coadyuvantes y correctivos. Entonces ahí dice esto: se entiende por esencia natural o aceite esencial el producto volátil de origen vegetal obtenido por un proceso adecuado, arrastre por vapor de agua, expresión, destilación a presión reducida. Y en esta sección habla de diferentes aceites esenciales de otras especies, por ejemplo, el ajo, albahaca, romero, menta, laurel, naranja, limón, pero no especifica en ningún momento el aceite de lavanda. Por eso también la importancia de estudiarlo, ver cuáles son sus propiedades, sus características, ver cómo se manifiestan esas propiedades y características en los alimentos y poder introducirlos dentro del código alimentario. El aceite esencial tiene un importante valor económico para diferentes usos como la cosmética, la perfumística, la aromaterapia y la limpieza. Entonces, ¿por qué no darle otro nicho, ¿no? Y utilizarlo también en los alimentos como conservante de los alimentos. Acá vemos otra vez más moléculas orgánicas, ¿no? Terpenos. Y en el aceite esencial de lavanda lo que más se ve o comercialmente atiende a lo que es la calidad del aceite esencial, vamos a observar estos compuestos: el acetato de linalilo, el linalol, el 1,8-cineol y el alcanfor. De estos compuestos depende la calidad del aceite esencial, pero la calidad establecida en este momento para lo que es perfumística. ¿Sí? Nosotros acá, cuando estamos hablando de un aceite esencial para alimentos, por ahí no nos interesa tanto la cantidad de acetato de linalilo que tenga, pero sí por ahí me va a interesar la cantidad de 1,8-cineol o de alcanfor que tenga. La composición química de un aceite esencial entonces es muy variable. Y la calidad comercial va a depender de diferentes factores. Por ejemplo, el modo de extracción. No es lo mismo si yo destilo una planta aromática o la lavanda en un alambique de cobre, en un destilador de acero inoxidable o en un destilador de vidrio. ¿Sí? Cada aceite esencial va a tener una calidad comercial diferente. El aceite esencial producido en un destilador de cobre va a ser de menor calidad porque el cobre interfiere en esas moléculas orgánicas que había mostrado anteriormente. También depende de si hacemos una destilación por arrastre de vapor o una hidrodestilación, o sea, si metemos el material vegetal con agua y ahí lo destilamos, es diferente a una destilación por arrastre de vapor. En una hidrodestilación hay más rupturas de estas moléculas orgánicas, entonces la calidad comercial va a disminuir. También va a depender de la especie y variedad utilizada. Si nosotros vamos a vender un aceite esencial de lavanda, tenemos que saber bien qué es lo que tenemos, ¿sí? Si es una lavanda
angustifolia, si es una lavanda latifolia o es un híbrido. Entonces, de eso va a depender el valor de ese aceite esencial y hacia qué nicho lo vamos a vender, ¿no? Si va a ser perfumística, cosmética, alimentos. Y también va a depender de las condiciones de suelo y clima, porque la calidad del aceite esencial va a cambiar. Entonces, la calidad comercial también va a ser diferente. Y en este momento, para la comercialización, lo que importa es la concentración de ésteres como el acetato de linalilo, el acetato de lavandulilo. Si nosotros queremos vender un aceite esencial, seguramente lo van a cotizar en eso, en porcentaje de acetato de linalilo. Bueno, y acá vemos una fotografía del Valle de Punilla, de Córdoba, una plantación. Y esta es una plantación de unas pequeñas lavandas en el establecimiento Escudo. Bibliográficamente se distinguen 3 grados de aceites esenciales por el contenido de ésteres para el destino comercial. Se dice que si tiene entre un 30 y un 35% de acetato de linalilo, puede ir para la elaboración de jabones. Si tiene un 38 o un 42% de acetato de linalilo, puede ir para colonias y aguas de lavanda. Y si tiene un 50% o más, va a ir a lo que es la perfumería química. Para saber cuál es la calidad del aceite esencial, lo que se utiliza es un equipo que se llama cromatógrafo de gases acoplado a masa. ¿Sí? En ese equipo lo que nos va a dar es qué cantidad de compuestos tenemos de estas sustancias orgánicas, de estos terpenos, y en qué porcentaje. En este momento en el país no hay ninguna normativa en cuanto a la lavanda, por eso utilizamos normativas de otros países, por ejemplo esta de la Farmacopea Europea y otra norma ISO. Entonces acá dice lavándula angustifolia, lavándula latifolia y indica para determinar una cierta calidad qué cantidad, qué porcentaje de estos componentes tienen que tener. Entonces acá vemos el acetato de linalilo tiene que tener entre un 25 a un 46% una lavándula angustifolia. En cambio, una lavanda latifolia tiene que ser mayor a 1,0. En este caso, en otro de los componentes que se observan o se tratan de ver en el aceite esencial de lavanda es el linalol. Acá está marcado con la flechita, dice de un 20 a un 45%. Después está el alcanfor en una lavanda angustifolia, menor a 1,2%, en el cineol menor a 2,5%. Vemos que acá el alcanfor y 1,8 cineol son bajos. Si nos vamos a la lavanda latifolia, tenemos 1,8 cineol, 16 a 39%. Si nos vamos al alcanfor, de 8 a 16%. Entonces acá se ve la diferencia de calidad de un aceite y del otro. Pero siempre hay que tener en cuenta para qué. ¿Sí? Si lo voy a usar para perfumística, bueno, lo que me importa es el acetato de linalilo. Si lo voy a usar como antioxidante natural, y a mí me interesa más que tenga 1,8 cineol o alcanfor, porque son los terpenos que les da esta
propiedades antioxidantes o que son antimicrobianos. Entonces, todo depende para qué. En este caso tenemos una tabla también con normativas, pero de lavándula por intermedia. Pero acá va a ser muy variable según el híbrido que tengamos y también dónde esté cultivado. Por ejemplo, tenemos el linalol, ¿sí? Normativa del lavandín tipo Abrial, de un 26 a un 38. Y acá hay un tipo Abrial, a ver si me va la flechita, un tipo Abrial, un tipo Super y otro Super. ¿Sí? Fíjense que vemos que los tres superan la normativa. ¿Sí? Pero está bueno que tenga linalol. Después tenemos acá esta normativa que es para lavandín tipo grosso, de un 24 a un 37%. Tenemos acá una especie con 37,74 y 51. Supera las dos. ¿Sí? Pero está bueno, o sea, el linalol es un componente que queremos encontrar en el aceite esencial. Entonces, supera las normativas. En este caso, tenemos el acetato de linalilo, que está entre un 20 y un 29%, ¿sí? Y acá tenemos que está entre un 21, 22, 38, supera, ¿sí? Y 22. Y esto de que supera es por eso, porque estamos hablando que es un híbrido entre angustifolia y latifolia. Entonces, se va a parecer más a uno o al otro. En este caso vemos que estos híbridos con estos valores, ese aceite esencial se está pareciendo más a una lavanda angustifolia que a una lavanda latifolia. Entonces está hablando de una buena calidad de aceite esencial. En este caso, a ver, acá, el acetato de linalilo, tenemos la normativa en el tipo grosso de 25 a 38. Y tenemos uno con 34,15 y el otro con 18,60. Cuando quiera vender esta persona el aceite esencial, no va a tener muy buenos candidatos con este valor. ¿Sí? Bueno, y el aceite esencial de lavandina argentino es el único que tiene una norma IRAM, que es la 18.525, porque en un momento en Argentina era el híbrido que más se producía y se vendía, por eso tiene esa normativa, esa norma IRAM. Bueno, acá tenemos más valores. Esta es de una investigación de España, ¿no? En que toma valores de tipo grosso del año 2012 y 2013. Hace la cromatografía y les da estos valores, que en realidad dice 2012 30,4, 2013 28,0, 28. Habría que ver si esto tiene alguna diferencia significativa. Yo si veo estos valores, no hay mucha diferencia. Si vemos acá la normativa mínimos y máximos, sí, está más en lo que es mínimos este valor que máximos, ¿sí? No supera los 30, el 30%.
Bueno, esa es una manera de empezar a mirar la calidad del aceite esencial y por eso es tan importante saber su composición química. Entonces, ¿cómo diferenciamos los aceites? Vimos que hay criterios analíticos como estas cromatografías, ¿no? En donde nos dicen qué componentes tienen y en qué cantidad, pero también podemos tener criterios olfativos. Si alguna vez alguien tuvo la oportunidad de inhalar un aceite esencial de lavandula angustifolia y un aceite esencial de un híbrido, va a ver que tienen diferencias, ¿sí? Un aceite esencial de lavanda angustifolia tiene un aroma más dulce, más suave, y el de lavanda de un híbrido va a tener un aroma más fuerte, más alcanforado. Eso tiene que ver por esto, porque tiene más proporción de estos terpenos, ¿sí? Si seguimos dentro de los criterios analíticos, también podemos ver sus propiedades físicas, como densidad, índice de refracción y poder rotatorio. Estas tres propiedades las medimos en la facultad porque tenemos el refractómetro, que es este aparato para medir el índice de refracción, tenemos el polarímetro, que es este otro equipo para medir el poder rotatorio, y también podemos medir la densidad con un trinómetro. Y hay diferentes normativas, estas de la farmacopea europea y las normas ISO, de mínimos y máximos, para ir viendo qué aceite es. Y acá están los datos de una tesis de la licenciatura en tecnología de los alimentos, en el cual la ingeniera Liliana Tagnoni fue la directora, y ellas evaluaron 4 aceites esenciales de lavandina. Si nos fijamos, acá dice aceite esencial R, ¿sí? Es aceite esencial Rodeo, aceite esencial Santa Lucía, aceite esencial Los Molles y aceite esencial Don Francisco. Estos dos aceites esenciales fueron traídos de San Juan y estos dos fueron traídos de San Luis. Entonces, bueno, se midió el rendimiento y después medimos la densidad, el índice de refracción y la desviación polarimétrica. Sí o sí tenemos que medir las 3 propiedades. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos solamente la densidad y lo vamos a comparar, podríamos estar diciendo que es lavandín tipo grosso o lavandín tipo Abrial. No me da una idea para diferenciarlo. Si yo por ahí tomo el índice de refracción, y tampoco me puede llegar a dar un valor como para diferenciarlo. En este caso, si nosotros miramos el aceite esencial Don Francisco, miramos la densidad, 0,893, bueno, podría ir para uno para otro. Si miramos el índice de refracción, 1,4598, también podría ir a uno a otro. Pero en la desviación polarimétrica, ahí me está definiendo a qué lavandín se asemeja. Porque tenemos en este caso, por ejemplo, en el grosso de menos 5 a menos 7, menos 3,5 a menos 7, y en este otro caso, en el lavandín Abrial, de menos 2 a menos 5. Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, lo estoy definiendo más a este lavandín
más parecido a lo que es el lavandín tipo grosso, ¿sí? Porque nos está dando ese toque mirando las 3 propiedades a cuál se asemeja más. Entonces, bueno, ahí Rodeo, Santa Lucía y los Molles quedaron caracterizados como de tipo Arial y Don Francisco como de tipo grosso. Bueno, estamos hablando de las plantas de lavanda, diferenciamos las ornamentales, las que se pueden extraer el aceite esencial. Estuvimos hablando de la importancia del aceite esencial como conservante de los alimentos, del aceite esencial en sí, pero bueno, ¿cómo extraemos el aceite esencial? Entonces, cosechamos la lavanda en enero, media mañana, no tiene que haber rocío, un día con sol. Los vamos poniendo en estos canastos, los llevamos bajo sombra y dejamos que se oreen bajo la sombra hasta la tardecita. A la tardecita lo tenemos que entrar en un galpón porque estamos en una zona muy húmeda. Entonces, para conservar esa calidad del aceite esencial, dejamos que se siga oreando dentro de un galpón. Una vez que está oreado, lo tengo que despalillar. ¿Por qué? Porque utilizamos un destilador que está en laboratorio, entonces yo no puedo meter todo esto dentro de este destilador. Entonces, solamente coloco flores. Peso, ¿sí? Peso qué cantidad de flores voy a ingresar en el destilador, porque con eso voy a tener mi rendimiento. O sea, en tantos gramos me dio tantos mililitros de aceite esencial. En 100 gramos, X, una regla de 3. Entonces voy a saber el porcentaje de aceite esencial que me rindió. ¿Sí? Una vez que tengo las flores ya pesadas, las voy a introducir dentro de los canastos que van en el destilador en esta parte. ¿Sí? Ingreso los 2 canastos. Fíjense que un destilador lo que tiene que tener es agua. ¿Sí? Acá hay agua que ingresa a lo que es este tubo refrigerante, ¿sí? Y sale. ¿Sí? Hay una corriente de agua continua para que se refrigere este tubo refrigerante. ¿Sí? Este destilador es con electricidad, a base de electricidad, tiene una resistencia acá abajo, acá también donde está el agua que entra en ebullición, se calienta la resistencia, calienta el agua, pasa a estado de vapor, ese agua en estado de vapor penetra por los canastos, ¿sí? Y va arrastrando el aceite esencial de las flores. Ese vapor de agua con los aceites esenciales van a pasar por este tubo, llegan a este refrigerante, choca con esa superficie fría, se condensa y ahí vamos a obtener el aceite esencial y el hidrolato. Hidrolato o agua floral o hidrosol. En este caso tenemos 2 productos. ¿Sí? El hidrolato es el agua con pequeñas partículas de aceite esencial que no se pueden separar y con sustancias hidrosolubles de la planta. ¿Sí? Esas sustancias no están en el aceite esencial, solamente van a estar en ese hidrolato y que también tiene características y propiedades muy importantes que también la estamos estudiando. Siempre cuando
destilamos, tenemos que decir en qué destilamos. Fíjense que acá yo estoy hablando de que estoy destilando flores oreadas, ¿sí? No es lo mismo volcar un rendimiento de aceite esencial con flores secas o boreadas que decir un rendimiento de flores frescas, ¿sí? Si son flores frescas va a tener mucha más cantidad de agua, entonces el rendimiento va a bajar. En este caso los rendimientos van entre de 1,9 a 7 o a 9% según qué lavandín estemos hablando. Eso depende del genotipo, de las condiciones ambientales y la eficiencia de la extracción. Estos son algunos rendimientos de aceites esenciales de la campaña 2015-2016 de Azul, del establecimiento Escúa. Entonces tenemos el aceite esencial Don Francisco, del que le estaba hablando, un 7 o un 9%, muy buen rendimiento. Los molles, ¿sí? De un 6,5 a un 6,8%. Y este híbrido abrial también, que le pusimos Lawen, porque es obtenido de Necochea, de un vivero que se llama Cultivos Lawen, de un 6 a un 7,5%. Estos son rendimientos de este trabajo de España. Fíjense que dice referido a 100 gramos de peso seco. Entonces ahí está bien porque nos está diciendo cómo está ese material vegetal. 3 años de ensayo. Tipo abrial, tipo grosso y tipo super. Y ahí tenemos los valores, ¿no? Con unos valores muy buenos entre el grosso y el super. Pero acá dice hidrodestilación. ¿Sí? La destilación que nosotros hacemos es una destilación para rastreo de vapor, y acá está hablando de una hidrodestilación. Siempre tenemos que estar refiriendo de qué manera destilamos para poder hacer comparaciones o no. Bueno, y acá, rendimiento de aceite esencial por superficie, sin diferenciar variedades. Acá vemos que en este caso, en el 2011, 76 litros de aceite esencial por hectárea, en el 2012 52,1 y en el 2013 78,3. Acá se ve claramente que pasó algo climático que en este año 2012 bajó el rendimiento. Y ahí explican en el artículo que fue un año de mucha sequía. ¿Sí? Entonces, el rendimiento de litros de aceite esencial por hectárea bajó. Esto que decía, que las condiciones climáticas afectan a esta producción de aceite esencial. También depende del momento de corte, si es inicio, plena o fin de floración. Siempre vamos a cosechar en plena floración. Y también de las temperaturas de secado. Si nos excedemos de la temperatura de secado, como hicieron este trabajo en Turquía, vamos a obtener, obviamente, un menor rendimiento, porque vamos a estar volatilizando todos los aceites antes de que lleguen a un destilador. Bueno, y acá tenemos un trabajo, o sea, de por qué utilizar los aceites esenciales como conservantes naturales en los alimentos. Una de las propiedades es su poder antimicrobiano. Y acá analizamos con una compañera, la doctora María de los Ángeles Dublan, 3 aceites esenciales. Los molles, Don Francisco y Rodeo. Ante 2 bacterias de interés
para la alimentación, como Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Entonces vemos, estos son los primeros inicios en cuanto a la investigación del aceite esencial de lavanda, en mi trabajo doctoral. Fíjense, acá, esto es una caja de PETI, esta caja de PETI está inoculada con la bacteria, con el Escherichia coli, y se agregó una gota del aceite esencial puro, acá una dilución 1:2, acá una dilución 1:5. Entonces significa que esto se le llaman halos de inhibición, entonces vemos cómo inhibe el aceite esencial esa bacteria. En algunos casos no se ve mucho, pero acá se ve claramente, ¿no?, cómo se produce este halo, y además en las diluciones también. Entonces ahí vemos la concentración mínima inhibitoria para determinadas bacterias. En este otro caso también vemos los mógenes, Staphylococcus aureus, se mide el halo de inhibición, ¿sí?, cuál es el tamaño, y después se van comparando. Tenemos en puro 1:2, 1:5. Y de esta manera vamos viendo qué aceite esencial, con qué aceite esencial me voy quedando para seguir trabajando como antimicrobiano, ¿no?, o antiviral, o antioxidante, o antifúngico en los alimentos. ¿Por qué utilizarlas como conservantes naturales? También porque no son contaminantes del ambiente, estamos hablando de plantas naturales, estamos hablando de una destilación para rastro de vapor, tampoco tiene nada para contaminar. Y también ahora están siendo muy investigados porque no generan resistencia bacteriana. O sea, un aceite esencial, acuérdense que es una mezcla compleja de sustancias orgánicas. Los antibióticos cada vez más están superándose, generación 2, 3, 4, porque la bacteria se hace resistente. Se hace resistente porque es un solo compuesto en el cual la bacteria puede, o hay bacterias que tienen esa resistencia. En el aceite esencial es tan complejo que la bacteria nunca puede hacer resistente. Por eso se evita la aparición de cepas multiresistentes. ¿Y cómo estudiamos la capacidad antioxidante? Esta capacidad que tiene de reducir la oxidación celular. Hay técnicas de laboratorio, nosotros utilizamos la principal que utilizamos es medir la cantidad de compuestos fenólicos que tiene. Entonces, si vemos que tiene alta cantidad de compuestos fenólicos, podemos estar diciendo que lo podemos estar utilizando como antioxidante. Entonces, lo medimos con una técnica que se llama Dificultó, y ahí nos dice qué cantidad de compuestos fenólicos tenemos. Eso lo hacemos tanto en lo que son los aceites esenciales como los hidrolatos. Aparte de la lavanda, de los híbridos de lavanda, también estamos trabajando con otras aromáticas nativas, como poleo, como sal del campo, otras aromáticas comúnmente utilizadas como condimentos, como el orégano, el romero. Los primeros estudios que estuvimos haciendo, lo hicimos con una alumna, ella, Micaela Caro, para recibirse de técnica en tecnología de los alimentos.
su tesina ya está presentada, está en evaluación. Y esos datos igual fueron presentados con otros datos míos en el segundo Congreso Argentino de Biología y Tecnología Post Cosecha el año pasado en Santiago del Estero. Entonces estamos analizando tanto los aceites esenciales como los hidrolatos y estamos viendo muy buenos resultados. Los aceites esenciales los estamos trabajando diluidos, según qué aceite, algunos tienen mayor poder antioxidante que otros, o más compuestos fenólicos que otros, entonces hay que diluirlos, y de esas diluciones estamos utilizando microlitros. Entonces ahí nos da una idea de lo poderosos que son, de lo poco que se necesita para obtener buenos resultados, ¿sí? El hidrolato lo estamos utilizando puro. Bueno, y la capacidad antioxidante las medimos por otras técnicas químicas, por ejemplo, el que decimos de PPH, secuestrante de radicales libres. Estos radicales libres son las moléculas que generan nuestro cuerpo, que no queremos, ¿no? Que nos envejecen el cuerpo. Otro ensayo es este del poder reductor oxidante del hierro, con la sigla RAP, y el test de beta-caroteno. Todos miden la capacidad antioxidante, algunos de diferentes maneras, entonces nos da una idea de la totalidad de esa capacidad de ese compuesto que estamos analizando, ese aceite esencial o ese hidrolato. Estos son todos estudios in vitro. Entonces, a partir de decir, bueno, este aceite tiene un buen poder antioxidante, tiene buena cantidad de compuestos fenólicos, inhibe muy bien diferentes bacterias, pero ¿cómo lo ingresamos en los alimentos? Porque dijimos también que libera flavors, y además el aceite esencial es muy volátil, entonces se va a esparcir mucho. Entonces, hacia esas son las preguntas que nos hacemos, o que nos estamos haciendo y que tenemos que responder experimentalmente. ¿Hacia dónde va esto de la tecnología de los alimentos? ¿Hacia dónde va? O sea, la ciencia crece a partir de preguntas y problemas. Entonces, ahí están nuestras preguntas, ¿no? Una de las maneras de ingresarlo puede ser como recubrimientos comestibles. Esos recubrimientos comestibles están elaborados por polisacáridos, proteínas, lípidos, o sea, todo consumible. Y como en el proyecto de investigación donde estoy es en alimentos de producción vegetal, estamos hablando siempre en introducirlos en frutas o en verduras. Y después, otra de las maneras en la que estoy trabajando, y en esto es donde va mi investigación doctoral, es en la encapsulación de estos aceites esenciales, más que nada para controlar la liberación y que sea paulatina para poder inhibir las bacterias e ir liberando estos compuestos fenólicos que nos dan estas propiedades antioxidantes. El trabajo de investigación que estoy haciendo es para introducirlo en ensaladas. Cuando nos venden las ensaladas en heladera, ¿no? Les llamamos ensalada de cuarta gama, en una bolsita. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos introducir esto y que duren por más tiempo, o sea, alargar su vida útil hasta que llegue al consumidor? Hacia ahí van nuestras investigaciones.
Bueno, y esto es un poco para las personas que estén produciendo lavanda o que quieran comprar el aceite esencial de lavanda, tengan algunos datos, ¿no? Por ejemplo, el aceite de lavanda es uno de los aceites que más se adulteran, ¿no? Nosotros cuando compramos una lavanda, un aceite esencial de lavanda, tiene que decir qué aceite de lavanda es. Si dice lavanda angustifolia, queremos que realmente sea un aceite esencial extraído de la planta de lavanda angustifolia. Entonces hay algunos que le agregan aceite esencial de lavandina. Entonces una mezcla, aceite esencial de lavanda angustifolia con el aceite esencial de lavandina. O directamente, para el que no sabe, sustituyen, ¿sí? Todo el aceite por aceite esencial de lavandina. Ya vender un aceite esencial sin decir de qué es, ¿no? Sería como una adulteración. También se le agregan químicamente, ¿no? Los sintéticos como el linalol o acetato de linalilo. Ya no sería puro, ya no sería natural. ¿Mm? Esto es, ¿para qué lo vamos a utilizar? O adición de linalol y acetato de linalilo, pero de otras fuentes naturales. ¿Sí? Eso también sería una adulteración, porque no es de la planta, por ejemplo, lavanda angustifolia. ¿Sí? Y bueno, mayormente se utilizan en lo que es aromaterapia, los diferentes aceites esenciales, porque el acetato de linalilo y otros ésteres y el linalol hacen que sea relajantes y sedantes del sistema nervioso. Por eso son tan utilizados de diferentes maneras, como para dormir, purificar el ambiente. Desinfectante natural, ¿por qué? Porque estábamos viendo esas propiedades antimicrobianas que tiene, ¿no? Cuidado de la piel, por lo mismo, ¿no? Bueno, acá hemos terminado. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado, es más que nada para mostrarles, ¿no? Hacer visible lo que estamos trabajando en la facultad. Muchas gracias. Ahora pueden hacer preguntas por chat. A ver, ¿en el aceite esencial es posible detectar compuestos fenólicos? Ya que se trata de compuestos generalmente hidrosolubles. Sí, nosotros o sea, lo que vemos es la cantidad en datos de miligramos, ¿no? Comparados en una curva de calibración, entonces vemos cantidad de compuestos fenólicos. Sí. Por ejemplo, no detectamos cuáles son, pero sabiendo la composición química del aceite esencial, decimos, bueno, tiene 45 miligramos de compuestos fenólicos. En realidad lo expresamos en ácido gálico. Y esto que decías que son hidrosolubles, por eso también es tan importante la investigación en lo que son los hidrolatos, que van todas las sustancias hidrosolubles de la planta a ese hidrolato, más las pequeñas gotitas del aceite esencial. Tengo entendido que los aceites esenciales podrían ser tóxicos para su consumo. En realidad, fíjense que yo les dije que utilizábamos diluidos y microlitros y con eso estamos teniendo buenos efectos o buenos rendimientos en cuanto a composición de fenoles y capacidad antioxidante. Por eso también se tiene que hacer lo que se llama la citotoxicidad, que es una parte que tenemos que llegar a hacer que todavía no hicimos. Por ejemplo, en el Código Alimentario Argentino está el aceite esencial de romero caracterizado. Entonces ahí te dice
tanto porcentaje, o sea, ahí te da un mínimo y un máximo de la concentración de algunos terpenos como el borneol. Dentro de la lavanda no tenemos altos porcentajes de compuestos que sean no beneficiosos, ¿sí? Así que tenemos buenas expectativas en cuanto a eso. Y ahí, ¿cómo se controla el grado tóxico al incorporarlo en un alimento? En un aceite esencial tenemos que tener en cuenta que menos es más, ¿sí? Estamos hablando de eso, que son una mezcla de sustancias muy potentes y siempre hay que dosificarlo muy bien. ¿Con qué diluyen el aceite para que no interfieran las pruebas? Lo diluimos con Demisol, dodesil sulfóxido, ¿sí? Ahí para hacer determinadas pruebas. En cromatografía de gases directamente se usa el aceite puro, ¿sí? Pero por ejemplo para hacer lo que es Folin y eso, con Demisol. La idea cuando se termine de hacer todo este trabajo de investigación en el marco de mi tesis doctoral, sí me interesaría de ingresar el aceite esencial, si tengo todos buenos resultados, ¿no? De ingresarlos al Código Alimentario Argentino como todos los otros aceites que están. En este momento todavía no conozco a nadie que esté en eso, pero vamos hacia eso. Tampoco aparece en el Código Alimentario la lavanda como flor, no. ¿Cómo analizan los hidrolatos? Los hidrolatos, lo que estamos haciendo es analizando la cantidad de compuestos fenólicos por Folin y haciendo también la capacidad antioxidante por TPPH. Hacia eso, en eso estamos. ¿En qué ensayo y estudios están haciendo con los hidrolatos? Folin, TPPH, y estoy trabajando con todos los hidrolatos de las aromáticas que estamos trabajando: orégano, romero, azar del campo, azar del monte, poleo, y azar del campo, azar del monte, como se llaman en diferentes lugares. Aloysia gratísima. Silvia, cuando agregan aceites no impregnan los alimentos con su sabor. Sí, a eso también hay que agregarle esto de la aceptabilidad del consumidor, ¿no? Igual, cuando nosotros lo estamos ingresando en una cápsula, es muy pequeño, ¿sí? Igual hay sabor, porque como sabemos los aceites esenciales son muy, muy volátiles. Con la lavandina argentina no han estudiado la actividad biológica. El lavandí argentino es Santa Lucía. No, porque creo que nos quedamos sin aceite esencial. Entonces no lo hicimos con Argentina. Estamos trabajando con el material vegetal que tenemos. ¿Cuánta energía y agua lleva a producir aceites esenciales, Silvia? Mucha. Pero bueno, el agua en un destilador que pueden tener en una producción, pueden hacer la reutilización de agua con una bomba. Entonces, ahí estaríamos reduciendo el consumo de agua. Y en cuanto a energía, hay diferentes tipos de energía según el destilador que estemos utilizando. Si es eléctrica, bueno, energía eléctrica, pero también están los destiladores en el cual el combustible es la leña, ¿no? Y que a partir de ese mismo material que uno saca del destilador sin aroma, se puede llevar al suelo, ¿no? Al mismo cultivo para abonar, o también lo dejan secar y lo meten dentro de la leña, ¿no? Para calentar el agua.
Bueno, si no hay más preguntas, les dejo mi mail por cualquier consulta que quieran hacer particular y por ahí si las puedo llegar a responder. Mi mail es lotonelio, ¿sí? T-L, @fa.unicen.edu.ar.